llevar. El beneficio está en proteger frente a, pensemos en esto, en el COVID, la probabilidad de tener enfermedad grave. Ya dijimos que si nos vamos a niñas, niños de 5 a 10 años, su riesgo es muy bajo. Entonces, la probabilidad de que haya beneficio es pequeña, porque el riesgo de entrada es muy bajo. Entonces, ya no agrega mucho más el vacunar. Las personas, las familias que de manera muy legítima tienen la preocupación por sus hijos, les vuelvo a decir con todo aprecio y respeto, no piensen en que las niñas y niños tienen el mismo riesgo que hemos visto y que nos ha marcado a todos con tristeza de las defunciones, las hospitalizaciones que ocurren en las personas adultas. Psicológicamente uno está pensando en lo terrible que ha sido la epidemia, uno voltea a ver a su hija o hijo y piensa que le va a pasar lo que ha pasado con esta epidemia, pero no, niñas y niños tienen un riesgo muy bajo, excepto por supuesto quienes tienen comorbilidades, y por eso llevamos ya meses vacunándoles con la vacuna contra el COVID. Ahora, por el otro lado, cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias. El riesgo también es muy bajo de que haya una complicación, afortunadamente, y si no, no se utilizaría la vacuna si no fuera segura. Pero cuando uno ya piensa en el balance de riesgo versus beneficio, cuando hay un bajo beneficio, puede ser que pese más el riesgo. Algunas complicaciones, como puede ser la miocarditis, la inflamación del corazón, ocurren en probabilidad muy baja, pero si se compara con la probabilidad de que sea benéfico en una población con riesgo muy bajo, puede quedar empatado o incluso puede inclinar la balanza a decir, mejor no corro el riesgo porque el beneficio es muy bajo, aun cuando el peligro de daño también sea muy bajo, ¿no? Respecto a la pregunta, y para no dejarla suelta, aunque la hemos abordado muchas veces, con mucho gusto lo volvemos a explicar, no tenemos resistencia a que eventualmente, si la evidencia es convincente de que se necesita esa protección en niñas y niños, pudieran llegar a ser consideradas. Desde el principio lo planteamos en el documento, vean el documento del 8 de diciembre de 2020, está planteado desde el principio. Pero eso lo vamos analizando de manera dinámica. No perder de vista que hay muchas otras vacunas que existen y precisamente no se incorporan al esquema de vacunación por las distintas realidades. Pongo un ejemplo, la vacuna de varicela, la vacuna contra la varicela o la vacuna contra la hepatitis A. Esa es otra, pero hablemos de estas dos, de varicela y de hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad que si da en la niñez, la enorme mayoría de personas, estamos hablando de 99%, van a tener una enfermedad leve. Ciertamente les puede causar fiebre, malestar, fatiga, tardan unas semanas en recuperarse del todo, se sienten fatigados, los niños y niñas. Pero es una enfermedad leve. Si da en la edad adulta, puede dar una enfermedad grave. También en la minoría, pero puede ser grave. Sin embargo, cuando uno considera la perspectiva poblacional, colectiva, uno puede identificar que la utilidad de la vacuna es muy baja, porque la gran mayoría de las personas en México ya tienen anticuerpos contra hepatitis A después de los 15 años. La varicela lo mismo, la varicela exantemática es una enfermedad que si da en la infancia es una enfermedad leve, generalmente da entre los 8 y los 10 años de edad. Da fiebre, da ronchas, da vesículas, pápulas, deja algunas lesiones, pero es una enfermedad leve. Y pasados los 15 años, la enorme mayoría de las personas en el mundo, no solo en México, ya tenemos antecedente de varicela y tenemos anticuerpos contra varicela. Entonces, la vacuna igualmente no está incorporada en la gran mayoría de los esquemas de vacunación del mundo. Entonces, son ejemplos de vacunas que sí existen. Si uno lo piensa en forma individual, uno diría, yo quiero tener esa vacuna, pero uno tiene que pensar en la política pública general y el balance
entre su utilidad, su riesgo y el beneficio general que puede dar. Más en www.gdlpost.com.